Grupo nominal y grupo verbal. ¿Qué es un grupo nominal? Para comprender qué es un grupo nominal debemos entender tres conceptos o tres elementos básicos: sustantivo, artículo y adjetivo. Un sustantivo es una palabra que hace referencia a algo existente. Puede ser sentimientos, puede ser deidades, puede ser una persona, un animal. Un artículo es lo que determina un sustantivo en cuestiones de género y número. En tal caso que el sustantivo fuera niña, niña es algo existente, es un objeto, entonces un sustantivo está en la oración, está representada por medio de una palabra, niña. Entonces el artículo sería la niña. O si fueran más niñas, las niñas. Las sería el artículo. Y el adjetivo, palabra que acompaña un sustantivo para calificarlo. Existen diversos tipos. Adjetivo calificativo. Son adjetivos que indican características del sustantivo al que acompañan. En tal caso, niña bonita. Adjetivos demostrativos señala una persona o un objeto concreto sobre el que se está hablando. Se suelen emplear adjetivos como este, eso, entre otros. Por ejemplo, páseme esa mochila. Yo no quiero otra mochila, quiero esa. Adjetivos posesivos son los que indican una relación de pertenencia respecto al sustantivo. Por ejemplo, sus ojos. Estamos hablando de que esos ojos pertenecen a alguien más. Puede ser a él o a ella. Adjetivos numerales indican la cantidad relacionada con el sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, llegó el primero al examen. ¿Qué compone un grupo nominal? En tal caso, el núcleo nominal va a ser un sustantivo y va a ser quien le va a dar lógica o el enfoque a la oración. Y ya después tenemos los modificadores. Los modificadores directos, como hemos visto, son un adjetivo o un artículo, y estos comúnmente están al lado del sustantivo o del núcleo nominal. Y ya después tenemos los modificadores indirectos. Tienden a ser sustantivos, pero vienen siendo introducidos por medio de una preposición. Aquí le pongo un cuadrito con las preposiciones que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Ahora sí, ejemplifiquemos lo que hemos visto. Aquí tenemos un grupo nominal, la hermana de Juan. ¿Cuál es el núcleo nominal? Si el núcleo nominal es un sustantivo, tenemos hermana y tenemos Juan. Pero ¿de quién estamos hablando o quién le da esa lógica a la oración? En tal caso es hermana. ¿Y por qué no puede ser Juan? Porque Juan está introducido por una preposición, que sería de, entonces lo hace un modificador indirecto. Y en el caso de la, es un artículo y está al lado del núcleo nominal, por lo tanto es un modificador directo. Ya después tenemos otros modificadores, que estos son como dos palabras o inclusive llegan a ser frases, pero no son tan complicados. Tenemos la forma declarativa o modificador por oposición. Es otro sustantivo, pero que viene a cumplir una función de adjetivo para aclarar la oración. En tal caso tenemos Julia, la hermana menor. Todo esto es una forma declarativa y lo que quiero decir es de que no es cualquier Julia, es la hermana menor. Comúnmente esto se reconoce porque viene introducida por una coma. A mí me sirve reconocerla de esta forma. Ya después tenemos la construcción comparativa. Es una comparación introducida por elementos comparativos que ya son como, cual, parece, semeja. En tal caso tenemos ojos como esmeralda. Ojos viene siendo el núcleo nominal y como esmeralda viene siendo la construcción comparativa, que estoy comparando sus ojos ¿con qué? Con esmeraldas. Aquí tenemos un grupo nominal. Usted me va a quedar, son solo dos palabras. ¿Cómo hacer es un grupo? Eso es una pareja. Y no, solo necesitamos dos elementos de fijos para que sea un grupo nominal. Un modificador puede ser directo, indirecto, por oposición o por comparación. Y el núcleo nominal. Grupo verbal. Vamos a enriquecer un poquito más esto. Es aquel que está conformado por un verbo como núcleo y que se complementa por complementos, viva la redundancia. Pero repasemos para verificar todos estos puntos. Un verbo es una acción realizada por un sujeto de la oración a simples palabras. Puede ser un verbo simple o puede ser un verbo compuesto. El verbo simple es una sola palabra y el compuesto son dos palabras que comúnmente son haber más el verbo. Y esto es un verbo compuesto. Había volado, son dos palabras, pero todo esto es el verbo. He llorado, he reído, es solo un verbo, aunque sean solo dos palabras. Ya después un adverbio. Si el adjetivo calificaba al sustantivo, el adverbio califica al verbo. Ay, se me fue ahí. Pronombres. Son palabras que se emplean para referirse a las personas, a los animales, a las cosas sin nombrarlas. En tal caso que una persona se llame Juan, yo voy a decir él.
eso es un pronombre. Si yo me quiero referir a usted y a mí, voy a decir nosotros o nosotras. Y lo que hacen es sustituir la palabra del sustantivo y ya eso es un pronombre. Aquí les dejo los tipos de adverbios más comunes, que son los que califican al verbo. Y vamos a ver los elementos del grupo verbal. Ya introduzcámonos bien a esto. El verbo, que comúnmente se puede poner núcleo verbal o verbo. Lo mejor es que ponga verbo solamente. Y ya después tenemos los complementos directos, que son los adverbios y los pronombres. También tenemos las locuciones adverbiales. Es un tipo de complemento del grupo verbal que corresponde a frases comunes que decimos en nuestro día a día, que son introducidas por una preposición. En tal caso, a diestra y siniestra, de pronto, de repente, por casualidad, como usted puede ver, introducidas por una preposición en todos los casos. Los grupos verbales también tienen grupos nominales. Y usted se me va a quedar como, ¿cómo va a tener un grupo verbal o un grupo nominal si un verbo es una cosa y un sustantivo es otra? Pues bien, resulta que al igual que el predicado, tenemos el verbo y tenemos que poner todo lo que responda al verbo. Más a futuro vamos a ver lo que son complementos directos, indirectos, circunstanciales, pero lo que responda al verbo quién, cómo, cuándo, qué. En tal caso, vea este ejemplo. La hija de mi hermana tiene una linda vaca. Tenemos dos grupos nominales. La hija de mi hermana, una linda vaca. Y tenemos el verbo. Está bien, en tal caso tenemos la como un artículo o un modificador directo, hija como núcleo nominal y de mi hermana como un modificador indirecto. Y aquí el segundo grupo nominal está en el grupo verbal. Y es que tenemos el verbo y el verbo es tiene. Entonces, ¿qué tiene? Una linda vaca. Básicamente, el verbo, el grupo verbal, tiene que incluir lo que responda al verbo. Lo que complemente al verbo, porque no puedo decir tiene solamente. ¿Qué tiene? Y eso sería los grupos nominales y grupos verbales. Y espero que esto les sirva. Y ya ahorita le paso la presentación y le hago una practiquita para que la haga.